Sí, gracias. Pido, ahí está ya. Compañeras y compañeros diputados, mala manera de la Cámara de Diputados de recordar el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, por si pretenden borrarlo. Una de las fechas más gloriosas de nuestra historia, precisamente despojando a los trabajadores de sus ahorros de vivienda y entregándoselas a las afores al capital financiero internacional. Esto no solo afectará el bienestar de los trabajadores, sino el crecimiento económico de la nación. Dicho esto, señalo que hago reserva del artículo 5º y 6º de la Ley de la Pensión Universal para prevenir que a futuro se pretende cobrar total o parcialmente estas pensiones a los adultos mayores. Por el momento, en la actual coyuntura de una próxima contienda electoral, el gobierno federal oferta pensiones gratuitas para así usarlas para fines clientelares. Para que este fin se alcance a plenitud, se deja la operación de estas pensiones en la Secretaría de Desarrollo Social y no del IMSS, como debiera ser, lo cual permitiría mayor transferencia y mayor apego a derecho. Nuestra preocupación encuentra apoyo en el texto de la iniciativa de Peña Nieto sobre pensión universal, presentada en el marco de la reforma social y hacendaria, en cuya exposición de motivos de manera repetida se señalaba que solo por el momento esta iniciativa sería no contributiva, pero que a mediano plazo esto era incosteable financieramente, por lo que se crearían mecanismos para que las personas llevaran a cabo aportaciones y ahorraran, y así contribuyeran al pago de la pensión universal. Si la pensión universal se hiciera contributiva, excluiría de este beneficio a muchos adultos mayores, diluyendo aún más el supuesto carácter universal de estas pensiones. Al presentar reserva a los artículos 5º y 6º del proyecto de decreto que expide la Ley de Pensión Universal, atento a lo siguiente. Artículo 5º. El requisito de edad a que se refiere la fracción primera del artículo 4º de esta ley se ajustará cada 5 años a partir de su entrada en vigor a la edad que resulte de aplicar el factor de 0.87 a la última proyección de la esperanza de vida general al nacer, publicada por el Consejo Nacional de Población. En caso de que la edad de dicho ajuste resulte en un número fraccionario, ésta se recorrerá al número entero inmediato superior. La Secretaría deberá publicar la edad que resulte del ajuste al que se refiere el párrafo anterior en el Diario Oficial de la Federación, señalando la fecha a partir de la cual dicho requisito será aplicable. No que el objeto de esta iniciativa, según el gobierno federal, es fortalecer el sistema de seguridad social, garantizando a los mexicanos mecanismos de protección que les permita contar con un nivel de vida digno y puedan cubrir sus necesidades durante la vejez o ante la eventualidad del desempleo. Según la Real Academia Española, el término universal comprende o es común a todos en su especie, sin excepción de ninguno. Sin embargo, el texto del artículo 5º pierde la esencia del principio de universalidad, esto es, que incorpora un requisito más.
de los contenidos en el artículo 4, fracción primera de esta ley, condicionando con ajustes al aplicar un factor de 0.87 a la última proyección de la esperanza de vida general. Por lo que se refiere al artículo 6º, que a letra dice, artículo 6º, para conservar el derecho a recibir el pago de la pensión universal, los beneficiarios de la misma deberán cumplir periódicamente conforme a lo establecido en las disposiciones de carácter general que al efecto emita el Instituto, con lo siguiente: 1. Acreditar su supervivencia. 2. Atender los esquemas de prevención en materia de salud. Y 3. En caso de ser pensionado, no recibir una pensión mayor al monto mensual a que se refiere el artículo 8 de esta ley. Se establecen condicionantes para conservar el derecho a recibir el pago de la pensión universal a los beneficiarios, con requisitos que solamente saben el significado quienes elaboraron este proyecto de ley, ya que acreditar la supervivencia de una persona constituye un acto de molestia para las de edad avanzada, por los tortuosos trámites burocráticos. En la práctica, para los pensionados, este requisito ha sido catastrófico, pues si una persona, aún con vida, no puede cubrir el requisito de la supervivencia para presentarse en las oficinas de certificación por su estado de salud, automáticamente pierde el beneficio. Asimismo, en la fracción segunda de este artículo 6º, no se especifica qué se entiende por esquemas de prevención en materias de salud. Si esto se pretende reglamentar, ténganlo por seguro que las personas de 65 años o más verán complicado su ingreso a esta pensión, pues de lo que se trata es de simplificar un beneficio bien merecido. Para evitar esta situación, proponemos que en el artículo 1 de la Ley de la Pensión Universal se señale de manera expresa que la pensión universal será no contributiva, quitando toda tentación a futuro de exigir aportaciones a los adultos mayores. Hice reserva del artículo 6º de la Ley de Pensión Universal y propongo se derogue, pues con este precepto se pretende incrementar de manera progresiva la edad para acceder a la pensión universal, cuando en contraste en el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal ha ido reduciendo tal edad en beneficio de los adultos mayores. Este mecanismo de aumento progresivo de la edad obstaculizaría aún más llegar a una supuesta pensión universal. Esto no se debe permitir, se debe suprimir. Gracias.